hermoso es cuando venimos a la casa de Dios y el Señor nos da más. Como siempre decimos, ¿por qué queremos más de Dios? Señor, danos más. Porque a veces uno piensa, bueno, ¿será que uno quiere caerse o quiere el gozo del Señor o quiere sentir una emoción? No, pedimos más, porque solo en Cristo somos más que vencedores. Nuestra naturaleza y nuestra mente carnal es tan incrédula, tan llena de inmadurez, de imperfecciones, que no podríamos solos. De hecho, necesitamos al Espíritu Santo para que seamos, como dice la Escritura, por medio de Él somos más que vencedores. Entonces, número uno, necesitamos más porque Él produce en nosotros la imagen de Jesús. Cuando uno dice, soy un cristiano nacido de nuevo, no está dando simplemente un título. Está diciendo que su vida cambió, que tiene una nueva vida. Si antes robaba, no roba más. Si antes se enojaba, no se enoja más. Algunos ya están dudando de la salvación, ¿no? ¿Será que soy salvo o no? Si tenía vicios y cadenas y cosas que dominaban su corazón, la vida nueva justamente tiene que ver con un nuevo nacimiento. Cristo en nosotros produjo en nosotros ese milagro de esa nueva vida. Nicodemo no podía entender las cosas del Espíritu y Jesús le dijo, lo que pasa es que tienes que nacer de nuevo por medio del Espíritu. El primer nacimiento fue por medio de carne y de sangre, del nacimiento humano. Luego está el nacimiento que se produce milagrosamente cuando uno acepta a Jesús, se arrepiente de sus pecados, le pide perdón por sus pecados y se produce en esa fe de acercarnos a Dios, redención, pero también adopción. Y la adopción significa que todo el dolor que te causó el pecado, como muchas personas que son adoptadas y llegan a un hogar heridos, lastimados, en realidad el que adoptó al hijo no produjo ese dolor, pero sí puede darle una vida nueva de paz. Cuando uno es adoptado, no es responsable por el dolor que vivió ese hijo porque fue abandonado, por mil razones que hoy esos chicos tal vez están en hogares esperando que alguien los adopte. La persona que siente ese amor tremendo de hacerse responsable, pero ya no es responsable de lo que le sucedió, pero sí es responsable de darle el amor suficiente para que no sufra más. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Jesús supo que el mundo nos había generado el dolor, las heridas, el rechazo. Nos había ensuciado. ¿Y él qué hizo? Tomó esa responsabilidad y fue a la cruz por nosotros. Y dijo, Señor, yo no los empujé a que vivan así. Ellos decidieron vivir así, dañándose a sí mismos, odiándose, oprimiendo al otro. Porque eso es lo que es la vida. Es que otro quiere ser superior, que otro tiene un carácter más fuerte y daña, hiere, lastima. Vivimos en una sociedad donde nos sentimos lastimados, rechazados, ignorados, oprimidos, marginados. Y eso va generando en la persona odio, dolor, depresión. Pero Jesús, es tan grande el amor que tuvo por nosotros, como es el amor de un padre que incluye en su familia como uno más a un nuevo integrante abandonado. Eso éramos nosotros, personas abandonadas, perdidas, sin rumbo. Y Cristo fue a la cruz del Calvario para pagar ese rescate y darnos la posibilidad a cada uno de nosotros de ser considerados hijos. Entonces Él dice, yo no te dañé, yo no provoqué ese llanto de noche, esa desesperación, pero puedes estar seguro, querido cristiano, que desde aquí en adelante el amor de Jesús no te abandonará
jamás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo no podemos devolverle al Señor siquiera con nuestra alabanza? Y a veces venimos a la iglesia, aquellos que fuimos redimidos y adoptados como hijos de Dios, y venimos y decimos aleluya. Cuando Dios hizo tanto y mostró tanto amor. Y nos sentamos a la mesa de nuestro Padre y la Biblia dice que somos uno más. Porque Él dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo sus pies. Y eso se lo dijo a Jesús, por supuesto. Pero el Señor nos habla, el Señor es nuestro pastor. Nada nos faltará. Así que yo no sé cuánto sufrió en la vida. Pero la buena noticia es que a partir de Jesucristo tenés un Padre, tenés la presencia del Espíritu Santo, tenés a Dios con nosotros. El Señor que se hizo hombre y que luego cumplió el propósito de Dios de rescatarnos y de redimirnos y de adoptarnos. Entonces ya no estamos abandonados. Cuando venimos a la iglesia y decimos Dios es por nosotros, no es una mera frase religiosa que habla un pastor en un domingo a la mañana. Estamos hablando de lo que la Biblia dice, que el Señor en su gran amor nos amó. Y usted puede pensar, ¿y por qué el Señor pensó en mí? Ese gran amor de permitirme que alguien me alcanzara un folleto y que me dijera, hay un Padre que está dispuesto a redimirte. Entonces, damos gracias a Dios porque cada uno de ustedes han sido rescatados, perdonados y tienen una nueva vida porque ahora tienen una familia. Amén. Y aunque padre, madre, esposo, familia los hayan abandonado, golpeado, ignorado, les hayan hecho pensar en la peor decisión, yo quiero que sepan que siempre en la casa de Dios tendrán amor. Pero ese amor no va a estar solo acá en la calle Ciudad de la Paz o La Sábal. Es el amor que lo acompaña de vuelta a casa y que entra con ustedes en el lugar donde van a entrar. Y mañana a la mañana, en un mundo difícil, el Señor dice, no temas, sos mi hijo. Sos mi hijo y tengo moradas. Y no importa lo que pase aquí. No importa la vida que tengamos aquí. Porque lo más hermoso es que un día vamos a estar en la casa de nuestro Padre. Y el Señor nos va a decir, hijo, sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. ¿Qué más se puede agregar? Usted dice, ¿qué más puede agregar, pastor? Ya está, con lo que me dijo, me alegró el día. Porque lo que alegra el corazón de la gente es el amor. Y el amor muchas veces del mundo no alcanza. Porque el que le debería dar amor está lleno de heridas. Y no recibió amor cuando era pequeño. O no tuvo la confianza y la fe en Jesucristo, que es el perfecto amor. Y no que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero y nos vio huérfanos y dijo, lo voy a rescatar, lo voy a adoptar como mi hijo. Va a ser un hijo de Dios. Qué tremenda alegría, qué tremendo amor, qué tremendo privilegio. Y no solamente que nos dio el privilegio de ser hijos, sino que nos dio su espíritu para que tengamos su ADN. Entonces vamos a empezar a pensar como Él. No lo veo muy convencido. Van a empezar a soñar como Jesús. Van a empezar a mirar las almas perdidas diciendo, uy, cuántos huérfanos hay en la calle Cabildo. Cuánta gente sin Dios. Están mal, están perdidos, están agresivos, están atados a la droga o a tantas cosas porque no tienen a un Padre Celestial que los ama. Así que no solamente tenemos el amor de Dios, sino también tenemos una misión. La misión es ir y anunciar las grandes cosas que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario y que también es tiempo de que muchos hijos sean salvos. Gloria a Dios por estar acá. Es la congregación de los redimidos, de los salvos, de los alcanzados por su gracia y de los que el Padre conoció. Así que usted no tiene que tratar de fingir ser religioso, porque el Señor lo adoptó conociéndolo. Mamma mía, Señor.
Porque a veces venimos acá y decimos, bueno, me saco la cara de mal y pongo, Señor, te alabo. Quiero que veas que soy una muy buena persona. Y el Señor te dice, pero si yo ya te conocía antes. Entonces, ese amor, esa confianza de saber que el Señor, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que Él ya nos conocía, pero ahora está dispuesto a transformarnos. Y la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, la va a cumplir. Y qué hermoso es cuando uno ve con los años que pasa por todas las aflicciones y luchas y situaciones que pasa un ser humano, pero que hay un plan diseñado por Dios que el Señor está cumpliendo, y ese plan lo va a asombrar, hermano, lo va a asombrar. Y a veces cuando pensamos que está todo perdido, quiero que recuerdes que el amor de Dios no te va a soltar. Cuando Dios adopta a alguien, es para siempre. Y digo, Señor, gracias, porque en el momento en que alguien me alcanzó el testimonio de la palabra, desde el momento que yo me convertí, tú ya estabas pensando que un día yo iba a llegar a esa iglesia y que le iba a predicar a esa alma perdida, y que a través de esa alma perdida una familia iba a ser transformada. Hermano, todo lo que viene a su vida ahora vale la pena vivirlo, porque ha sido pensado y diseñado por el cielo. Amén. Y a veces decimos una frase, y es verdad, para cada uno de nosotros lo mejor está por venir. ¿Y qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos cuando les prediqué tantas veces de la mujer que se encontró con Jesús y que los discípulos vinieron con el pan y que le dijeron, bueno, ya compramos el pan allí en la ciudad de Samaria, Señor, ¿vas a comer? Y él dijo, no, yo ya comí, porque mi verdadera comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en ese momento él les dijo, alcen sus ojos y miren. ¿Y qué miraron ellos? Que había una multitud de personas de Sicar, de la ciudad de Samaria, que venían a escuchar a Jesús en persona, porque habían escuchado de la mujer samaritana diciendo, este hombre no será el Mesías. Y un hijo de Dios, cuando sale de aquí, dice, encontré la respuesta a mi corazón huérfano, el amor del cielo. Y sabe que va a encontrar muchos como usted que van a decir, por favor, necesito oír palabra de Dios en mi corazón. Por eso, más que nunca, frente al dolor, frente a las grandes calamidades y malas noticias y cosas que pasan en la sociedad, la iglesia tiene la respuesta, y la respuesta es que el Señor dice, alcen sus ojos porque los campos están listos para la cosecha. A veces en los peores momentos, en los momentos de mayor soledad, en los momentos donde la gente está más angustiada, donde no tiene esperanza de que las cosas cambien, es cuando el Señor nos prepara una gran victoria a cada uno de nosotros. Amén. Pero la mayor victoria, la más grande de todas. Tal vez alguno dice, pastor, ore porque no puedo pagar la tarjeta de crédito o porque no puedo encontrar casa. Muchos problemas que agobian la mente de la sociedad. Pero el mayor de todos los problemas radicaba en nuestra ausencia de amor. Y si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, también tenemos el Espíritu de Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recién estábamos cantando que ese Dios que lo hizo en el pasado lo va a hacer otra vez. Que ese Dios que derribó los muros de Jericó lo va a hacer otra vez. Que el Señor que proveyó el alimento al pueblo de Israel en el desierto lo va a hacer otra vez. Pero lo que no podíamos lograr nosotros era sanar o restaurar nuestra comunión con el cielo. Esa comunión con el cielo vino porque Él nos amó primero y nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Él. Hoy entendí un poquito más qué significa ser hijo de Dios. No es solamente, bueno, soy cristiano, soy evangélico, soy creyente. Hay varios sinónimos. ¿Qué sos? Evangélico, gloria a Dios, pentecostés. Y la gente va diciendo como cosas, pero en realidad no es nada de eso. Es un hijo de Dios que viene a la iglesia y que ama al Creador, que le dio una oportunidad en su vida de amarlo y de caminar todos los días guiados por su palabra.
y por su pasión. Porque cuando viene el Espíritu de Dios, primero tiene que venir la adopción. Luego viene el Espíritu de Dios. Luego viene el poder de Dios. Luego viene la plenitud del Espíritu Santo. Y luego viene la misión, que es hacer grandes cosas para Él. Lo veo medio hoy. Bueno. Entonces, primero la salvación o la adopción. Segundo, la llenura del Espíritu Santo. Y luego es cuando uno come y después ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Hay otros que dicen, no, cuando yo termino de comer, descanso un poco y sigo comiendo. Pero en algún momento se va a sentir mal, con culpa, como pasó con los leprosos, ¿se acuerdan en la historia de hace unas semanas atrás? Que dijeron, tenemos tanta abundancia que en realidad tenemos una gran noticia, que mientras dentro de ese lugar el pueblo de Dios, rodeados por la fortaleza de Samaria, están pensando que les llega lo peor y que el ejército que está afuera es capaz y que iba a suceder si no pasaba un milagro, de ese ejército los iba a vencer. Y cuando llegaban a un lugar y vencían a sus enemigos, cometían los ejércitos romanos, o en este caso eran los sirios, atrocidades. Atrocidades. Así que era el temor, el hambre, la desesperación, la pobreza dentro de las puertas de Samaria. Se podía escuchar en las calles el lamento de la gente que ya no tenía para comer. Se podía escuchar adentro de las casas el llanto de una madre que ya no tenía harina para darle de comer a sus hijos, o aquel que gritaba porque estaba por morir. Y ese era el lamento que de alguna manera expresa una manera de poder comprender lo que era un sitio en aquella época. Una de las estrategias de conquista era llegar adentro a través de fuerzas o de alguna manera de penetrar las murallas, o la otra era rodearlas, sitiarlas. Muchos corazones se han sentido por años sitiados, rodeados de dificultades, de temores, de incredulidad, y dentro de su corazón se produjo el mismo dolor, la misma angustia, la misma desesperación que estaba en esa gente dentro de la ciudad del pueblo de Dios llamada Samaria. Afuera estaban los sirios, una nación pagana que quería conquistarlos. Y ellos sitiaron y habían reunido alimento como para estar 1 año o 2 años tranquilos, comiendo los soldados, contando historias de sus conquistas y esperando que la gente que estaba allí en el pueblo de Dios desfallezca, muera, se lamente, vaya muriendo cada día un poquito más. Los sirios no sabían que adentro de ese lugar había un profeta de Dios llamado Eliseo. Y tampoco sabían que Dios pelea por sus hijos. Que Dios pelea por sus hijos. Y eso es lo que va a pasar cada día para aquellos que son nacidos de nuevo y que son hijos de Dios. Ustedes no son uno más. Son personas cuyos nombres están escritos en la palma de la mano del Señor. Ahora ustedes tal vez está pasando o viviendo en un mundo que sufre, que desfallece. Realmente uno dice, pero pastor, humanamente no hay salida, económicamente estamos cada vez peor, mi familia está cada vez más distanciada, hay más odio familiar, más problemas matrimoniales. Los hijos rebeldes que no quieren adorar a Dios, no quieren alabar a Dios. Todo lo que uno ve adentro, las puertas adentro, muchas veces es dolor, malas noticias. Les voy a leer que está en Segunda de Reyes. Empieza con el capítulo 6, versículos 24 y 25. Sin embargo, tiempo después el rey
de Aram, reunió a todo su ejército y sitió a Samaria. Samaria era el lugar donde habitaban, eran parte del pueblo de Dios. Entonces, como consecuencia de ese accionar del enemigo, ¿qué hubo? Hubo hambre dentro de la ciudad, por el sitio. Imagínense la multitud de soldados, la multitud de problemas. ¿Cuántos de ustedes tienen una multitud de cosas que usted dice, pastor, no le puedo pedir oración por uno, tengo un mucho que el Señor tiene que obrar? ¿Cuántos tienen muchas peticiones que quisieran que Dios obre? Por su familia, por sus hijos, por sus parientes, por los compañeros de trabajo, del colegio. ¿Cuántas personas conocen gente que está desfalleciendo en vida? Amén. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Dice Segunda de Reyes capítulo 7, Eliseo, en el medio de todo ese malestar, estaba el rey, impotente. Y estaba el comandante del capitán del ejército, racional, metódico, analítico. Y venía cada día a decirle, rey, no hay comida, no hay agua, no hay sustento. La gente está loca en las calles. Están haciendo unas locuras en su desesperación. Y entonces el rey estaba peor, porque era el rey de la nación de Abraham, de Isaac, de Jacob. Imagínense qué responsabilidad de los profetas. El dolor, los gritos, la desesperación. Y entonces de repente, diga conmigo, de repente, vino un mensaje de buenas noticias. ¿Cuántos están esperando un mensaje? ¿Sabes cuál es el mensaje de buenas noticias? Este de hoy. Que Cristo le ama y tiene un plan para su vida y que a partir de él Dios puede hacer maravillas. Amén. Entonces de repente ese rey, en la certeza del análisis crítico del comandante, que le decía, así estamos, esta es la contabilidad. Nuestra contabilidad es 0, menos 0. Y todos los días le decía lo mismo y después le hablaba de todas las cosas que estaban pasando. Pero de repente golpeó la puerta de la casa de ese rey un hombre conocido que no hablaba por hablar, que no decía palabras de ánimo, que no utilizaba la psicología de decir, bueno, que el pueblo se porte bien, porque hay momentos en la vida, cuando hay hambre, que ya no alcanza un mensaje de optimismo. Bueno, te va a doler la panza menos mañana, no. Está el dolor, está la debilidad, está la enfermedad. Así estaba el pueblo de Dios, pero de repente, diga conmigo, eso es lo que pasa. El cielo se conectó con su profeta. Y ese hombre que nunca hablaba por hablar, vino. Qué tremendo que son los mensajes cuando Dios nos habla en la iglesia y viene palabra de Dios. Y Eliseo le dijo, este es el mensaje que tiene el Señor para ti, a ese rey. Mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata, o sea, nada. El comandante, el que entendía todo y que era muy racional y que luchaba con incredulidad. ¿Cuántos de ustedes son muy racionales y en vez de pensar en fe, piensan, bueno, todo muy lindo que dice el pastor, pero yo estoy mal? Entonces, este funcionario pensó así. Vino el profeta a decirle, mañana todo va a cambiar. Amén, tómelo. En su vida también. Amén. Y este hombre trabajaba, le dijo al pueblo que atendía al rey, le dijo al hombre de Dios, a Eliseo, al que había recibido el manto de la doble porción,
a que había visto resucitar a una persona hacía poco tiempo. Eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. En realidad podía haber dicho, creo, me imagino, bueno, sería imposible, y hasta ahí sería lógico, pero él fue un poquito más, se burló. Y le dijo, bueno, si Dios abre los cielos y tira harina, no nos va a alcanzar. Como que medio se burló. ¿Conoce gente irónica? Gente burlona. Como que tenía hambre él también. Pero él sintió satisfacción burlándose del hombre de Dios. Y él dijo, es imposible. Y hasta ahí podía haber terminado, pero ahí siguió diciendo, ni siquiera si Dios abre los cielos, nos va a ir mejor. Y ahí entonces Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. ¿Y qué pasó? Ahí salta a otra historia, la historia de las buenas noticias. Mientras en este lugar había dolor, este hombre se burlaba de la fe, porque de alguna manera este hombre estaba hablando de fe. ¿Conoce gente que se burla de fe? De la fe, se burla. Pero usted tiene al Dios de Elías, el Dios de Eliseo, el Dios del aposento alto, pero sobre todas las cosas el Dios de la adopción, el Dios del amor, el Dios que le hizo ser lo que hoy es, hijo, hija. Si alguien le dice no vales nada, usted puede decir, bueno, eso es lo que vos pensás, pero yo soy hijo lavado por la sangre de Cristo y tengo un Padre que me ama, moradas eternas, con las calles de oro. Gloria a Dios para aquellos que... Así que hermanos, tenemos que ser fieles, fieles. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Sé fiel porque tu Padre te ama. No significa que uno no pasa por momentos de necesidad, de dolor, pero a veces los momentos de dolor, de necesidad, de fracaso, de crisis, de tragedia, son los momentos donde la gente más abierta está. Y es en ese momento de mayor desesperación cuando pasa el relato a otra historia completamente diferente. A otra historia. Dice, fuera de las puertas de la ciudad, había 4 leprosos sentados. Y esos 4 leprosos, para hacer breve la historia, fueron los que descubrieron un milagro. Y es interesante que la Biblia habla de 4 leprosos que trajeron un gran mensaje, dando a entender que la lepra en esa época era señal de lo que es la inmundicia, de algo que había afectado su salud. La ley los declaraba impuros y la Biblia toma la lepra como un tipo de lo que es el pecado o como el pecado aleja a la persona de los propósitos de Dios, aleja a las personas unos de otros. Pero también en este caso en particular vemos que estos 4 leprosos que merecían el rechazo terminaron siendo portadores de la mejor noticia para esa generación, dando a entender que no importa cuán imperfecto seas, porque alguno dirá, bueno, para poder ser y hablarle a gente de que Dios me ama, tengo que ser mejor. Y hasta que usted sea mejor, Cristo va a venir. Porque uno dice, no le voy a predicar a nadie hasta que no mejore. Y el proceso lleva. Entonces hay un Dios que toma lo que no es y lo empieza a usar. Porque la excelencia del poder no está en el vaso, sino en el contenido que está en el vaso, que es la gloria del Señor. Entonces, el que comenzó en nosotros ese plan, esa transformación, esos frutos, esa parte
que uno lo ve identificado en la gente de la Biblia. Pedro terminó siendo un gran predicador, pero hasta que no fue lleno del Espíritu Santo era bravo. Vino el soldado a arrestar a Jesús y ¿cómo reaccionó Pedro? Dijeron, vamos a cantar un corito para que Dios nos libre. No. Fue violento, impulsivo, se enojaba, eran competitivos. Los mismos que estaban con Jesús eran competitivos, imposibles entre ellos. Cada uno quería sobresalir sobre el otro. Señor, yo quiero estar más cerca, quiero estar a la derecha, quiero tener preeminencia por encima del otro. Así que eran competitivos, se enojaban, impulsivos, sin fe. Y el Señor eligió a esa gente para transformar el mundo. ¿Cuántos se sienten más tranquilos ahora? Porque uno dice, pastor, pero hay tantas cosas. Yo escucho los sermones en la iglesia y me voy tan bien, tan lleno, tan contento. Y cuando salgo me encuentro que todavía hay lepra, que todavía hay cosas del pasado, que todavía hay cosas que debo cambiar. Pero hay algo que tiene que hacer. Tiene que anunciarle al mundo que Cristo es el que nos da vida, nos da la sanidad. Hace que esa persona atada a un mundo de pecado cada día vea como su piel, su vida espiritual va siendo cada vez más pura. Amén. Y teniendo la referencia de los discípulos, que hasta un momento Pedro le dijo a Jesús, el Redentor, el que nos iba a dar el privilegio de ser hijos. Pedro le dijo, Señor, ¿y si no vas a la cruz? Mire qué consejo. Cuidado con los consejos a veces, ¿no? Tiene que ser algo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Así que lo llamó Satanás, poca fe, impulsivo. Pero les dijo, ustedes van a llenar el mundo con las buenas noticias de un Dios que tiene gracia, tiene redención. Porque esos hombres inmaduros terminaron siendo héroes de la fe. Y eso es mi anhelo, que usted termine siendo lo que el Señor tiene para su vida. Amén. El Señor, cada vez que usted quiera predicar, cada vez que usted quiera hablar de Cristo a alguien, el enemigo va a decir, no, ¿cómo vas a hablar? Si te acabas de enojar. Acabas de contestar mal, te salió de tu boca. No fue un coro de la iglesia. Sin embargo, nuestro corazón siempre tiene que decir, Señor, ya no vivo yo. Ese yo tiene que quedar atrás porque Cristo vive en mí. Porque no solamente somos perdonados, no solamente somos rescatados, no solamente somos hijos, sino que también tenemos el Espíritu de Cristo. Dice Primera de Juan, que si tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y Cristo mora en nosotros, vamos a tener la posibilidad de ya no pecar atados al pecado como antes. Y si pecamos, abogado tenemos para que nos dé perdón, restauración y podamos seguir haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, todos podemos compartir las buenas noticias en estos días, donde hay tanto dolor, donde hay tanta desesperación. Entonces, allí estaban los leprosos. Ahí estaba el funcionario o el capitán del ejército, que el profeta le dijo, lo verás, pero no vas a disfrutarlo. Y esos 4 hombres que estaban con lepra sentados a la entrada dijeron, ¿de qué sirve que nos quedemos sentados aquí esperando la muerte? Si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir. ¿A dónde querían ir? Querían ir al campamento de los sirios y ver qué pasa, ¿no? Nos entregamos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que al ponerse el sol de ese mismo día, el profeta le había dicho ese mismo día, ahí adentro de la puerta le dijo, de aquí a mañana
todo va a cambiar. Esa misma tarde, aunque no lo habían escuchado al profeta, esa misma tarde, esos 4 leprosos que vivían adentro, pero tuvieron que ser quitados de la ciudad, dijeron, ¿por qué no nos vamos al campamento a ver qué onda? O nos matan o nos dan de comer. Y cuando van al campamento, no había nadie. Se aproximaron y no había nadie. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo, diga conmigo, el Señor, a esos bravos soldados que se la pasaban comiendo, disfrutando de todo lo que los hijos de Dios no podían disfrutar. Dice que ellos escucharon el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad y del galope de caballos y el sonido de un gran ejército que se acercaba. Por eso empezaron a gritar entre ellos: el rey de Israel ha contratado a los hititas y egipcios que nos ataquen. Eso pensaron. Su mente se confundió. Pensaron el rey de Israel. No sabía que el rey de Israel estaba como estaba y el capitán estaba peor. Pero ellos, el enemigo se confundió. ¿Por qué? Porque Dios peleaba por ellos. Y de repente empezaron a escuchar carros, caballos, ejército. Usted dirá, pero pastor, ¿lo escuchaban? Sí, lo escuchaban. Pero Dios que hizo el viento, ¿cómo no va a hacer que se escuchen carros? Puede hacer eso. Los truenos. Él puede hacerlo. Y lo hizo. O sea, mientras todos adentro de la casa, las calles donde habitaba el pueblo de Dios decían, estamos mal, cada vez vamos a estar peor, afuera ya Dios les había dado una gran victoria y el enemigo se había ido. ¡Qué tremenda historia! ¡Qué tremenda historia! ¡Qué tremenda historia! Usted dirá, pastor, ¿de qué novelas la sacó? No, es la Biblia, la palabra viva de Dios que es la que construyó la fe de los hombres de Dios en el pasado y que edifica nuestra fe hoy. Es pan para nuestra alma, es alimento para nuestra fe. Así que no son palabras humanas, es un relato de lo que sucedió. Esto pasó, Dios pelea por nosotros. Amén. Así que escucharon y empezaron a pensar cualquier cosa. Y se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Ya había avanzado la noche del día donde el profeta dijo, mañana. Entonces, a la tarde de la nada, los leprosos dicen, ¿y si vamos al campamento? Ya avanzada la noche, la oscuridad, tipo 8 o 9 de la noche, calculo, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, corrieron para salvar su vida. En realidad no había nadie, era Dios que los estaba ahuyentando al enemigo. Amén. Entonces cuando los leprosos entraron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron, bebieron, sacaron plata, oro, ropa, escondieron todo. Finalmente se dijeron entre sí, esto no está bien. Así que muchas veces pasa eso, ¿no? Uno come y dice, esto no está bien. Pero acá hay un plan espiritual. No estamos hablando de comer en lo material, estamos comiendo en lo espiritual. Uno recibe, pero ¿para qué recibimos? Ellos dijeron, esto no está bien. Hoy es día de buenas noticias. Hoy es día de buenas noticias. Usted está escuchando grandes, gloriosas noticias del cielo. Y nosotros no se lo hemos dicho a nadie. Espero que usted hable mucho de Cristo en estos próximos días. Y más adelante, así que regresaron a la ciudad, informaron a los porteros
de lo que había sucedido y empiezan a decir, salimos al campamento, dijeron, y allí no había nadie. Y entonces cuentan que fueron carpa por carpa y los porteros que estaban guardando la puerta gritaron la noticia a la gente del palacio y el rey la escuchó. Se levantó de la cama, ya estamos hablando del nuevo día. ¿Qué había dicho la palabra? Mañana todo va a cambiar. Mire cómo se fueron sucediendo las cosas. El rey estaba durmiendo y de repente vienen los oficiales. Deberíamos mandar a ver qué pasó. Y sucedió exactamente como los leprosos habían comentado, habían dicho, habían anunciado. Y luego hay un versículo donde ya el rey da la orden de que el pueblo vaya para poder proveerse de todo lo que necesitaban. Ya era el nuevo día. Ya estaba la victoria. Y entonces le dijo a ese hombre, a ese capitán, que este hombre tenía que atender. Le dijo, usted se queda a la puerta para que la gente vaya saliendo tranqui. Estaban todos muertos de hambre. ¿Y qué pasó? Dice que salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon. Y ese hombre murió. Así sucedió exactamente como el hombre de Dios le había dicho cuando el rey fue a verlo a su casa. Es decir, le dijo el funcionario, ¿cuál fue su error? No fue no creer, fue burlarse de Dios. Dijo, esto sería imposible. Aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios le dijo, lo verás. Pero no lo vas a poder gustar. Hermano, hoy es un día donde venimos a la casa de Dios y recibimos ese alimento. Recibimos esas palabras de ánimo. El Señor nos dice, ahora en la casa de mi Padre hay pan. Es el lugar donde te alimentás, donde te sanás, donde se te van tus temores. Hermano, en la casa de Dios es cuando se te van tus inseguridades, porque entiendes que ya eres parte de la gran familia de Dios. En el mundo hay mucho peligro y mucha inseguridad. En tu corazón tienes la confianza de saber que Dios cuida de nosotros. Y esta historia es una historia de buenas noticias. Porque hoy es en el día donde se escucha en la gente el dolor, el lamento, la ausencia de futuro, de un panorama que cada día es peor en las familias, en la crianza de los hijos. Sin embargo, estos hombres dijeron, tenemos el privilegio de llegar a decirle a las personas que hemos conocido la fuente del alimento que el alma o que el cuerpo en este caso necesita. Hoy nosotros también necesitamos el toque y la palabra del Señor. Así que ¿cuántos hoy están agradecidos por ese mensaje que el Señor nos da? ¿Cuántos están agradecidos por tener esa buena noticia? Yo puedo decirle al mundo, dice la Escritura en San Juan capítulo 1, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hermano, nosotros también como Juan tenemos el privilegio de anunciar. Esos leprosos fueron y le dijeron a un pueblo desfalleciente, el Señor nos dio la victoria, el enemigo se retiró. Hoy es día
de poder alimentarse otra vez. Lo único que alimenta nuestro corazón es la presencia de Dios. Es el conocimiento de nuestro verdadero destino, que es volver a conocer a nuestro Creador. ¿Cuántos hoy quieren agradecer al Señor por ser hijos, por ser redimidos? Levante sus manos. Padre, yo te pido que cada una de estas hermosas familias que están aquí, tú los uses para cambiar el mundo, para llevar las buenas nuevas, Señor, para ser quienes porten ese mensaje glorioso que Cristo vive, que nos ha dado vida eterna. Y te pido, Señor, en cada lucha, en cada problema, en cada necesidad, en cada crisis, como ocurrió con el pueblo de Israel, te pido, Señor, dale la victoria sobre sus enemigos. Dale la victoria en sus crisis, en sus problemas, en su economía, en su familia. Señor, pelea por ellos. Señor, derriba a los gigantes. Señor, ellos no pueden, pero tú eres el Dios que dices, yo lo haré por ti. Lo hiciste en los días de Eliseo. Hazlo hoy acá, en Rey de Reyes. Pelea por ellos, Señor. Levante sus manos y agradezca a Dios que Él es el Dios de maravillas. La fe es necesaria en esta mañana. Muchos tal vez podemos pensar como ese funcionario, como ese capitán, pastor, usted no sabe, lo mío es imposible, pero Dios pelea por ti. Dígale, Señor, yo creo que tú lo harás otra vez. Levante sus manos allí arriba, póngase en pie, por favor. Señor, me tomaste en el lugar más oscuro, de más angustia, y me diste el privilegio de venir a casa y de llamarme parte de tu familia. Que podamos recibir ese perdón, podamos recibir ese amor tan grande ahora. Dios mío, ahora el poder de Dios, y lo va a hacer otra vez porque te ama. Porque te ama, porque te rescató, es tu redentor, pero también porque vas a anunciar las grandes cosas que el Señor hará otra vez. Pídale, Señor, otra vez, obra maravillas, otra vez. Y de repente vino del cielo. Y de repente vino del cielo la intervención del Espíritu Santo. Y yo te ruego ahora, todos con sus manos en alto, reciba ahora el poder de Dios sobre su vida. Porque de repente el Señor hará lo que es imposible para ti. Lo hará en tu familia, lo hará en tu economía. Hará que seas un siervo, una sierva, un mensajero. Donde entres, Dios estará contigo. Y voy a esperar expectante toda palabra que yo he creído. La voy a esperar. Porque cuando Dios dice algo, es poderoso para hacerlo. Y el profeta le dijo, mañana lo verás. Y Dios orquestó todo para que empiece a ocurrir desde ese mismo momento. Y eso está ocurriendo aquí hoy, ahora. Veremos más maravillas. Veremos más enfermedades cambiadas en sanidades. Veremos más del corazón de los padres volver a sus hijos. Del corazón de los hijos perdonar a los padres. Pero Dios dice, me voy a volver a ti. Y voy a hacer maravillas en ti. No importa lo que pasó en el pasado, pero a partir de ahora, estas en las manos de Dios.